Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz Experta para HematoHub. Mi nombre es Adrián Mosquera, soy hematólogo e investigador en genómica del cáncer en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y actualmente dirijo un grupo de hematología computacional y genómica orientada a la aplicación de la inteligencia artificial en los diferentes dominios de la oncohematología. Probablemente muchos de los oyentes hayan escuchado hablar de algunos de los trabajos en los que hemos estado involucrados directa o indirectamente, dado que estos se han dirigido a dos objetivos principales. Uno es mejorar la estratificación de riesgo de los pacientes con cáncer hematológico y el otro es el de mejorar la predicción de respuesta a fármacos o combinaciones de fármacos. En el primero de los casos, hemos publicado varios trabajos orientados a desarrollar herramientas de inteligencia artificial que nos ayuden a dar predicciones muy precisas de riesgo, casi a nivel individualizado, para los pacientes con diferentes neoplasias oncohematológicas, incluyendo linfomas, leucemia linfocítica crónica, leucemias agudas y mieloma y neoplasias mielodisplásicas y mielofibrosis. Estas herramientas lo que permiten es tomar toda la granularidad de los datos y generar en efecto una predicción muy personalizada que además es muy precisa, dado que se aprovecha de la capacidad de la inteligencia artificial para integrar de forma no lineal todo el volumen de datos que generamos. Y esto ha permitido desarrollar estrategias basadas en genómica, pero también basadas en datos sencillos. Esto último es relativamente importante, dado que cada vez por la evolución de la medicina estamos incorporando más técnicas moleculares y desarrollando herramientas que son cada vez más complejas de aplicar en la práctica asistencial, pero también necesitamos pensar en aquellos ciudadanos de nuestro país o de otros que no tienen acceso a esas herramientas tan complejas, y nosotros utilizando estas herramientas de inteligencia artificial sobre datos sencillos hemos conseguido demostrar que podemos alcanzar precisiones pronósticas similares o incluso superiores que algunos de los modelos basados en datos moleculares, lo cual también mejora la aplicabilidad de las mismas y favorece la igualdad de acceso a una buena herramienta de estratificación de riesgo. Por otro lado, hemos estado trabajando también, como he mencionado previamente, en la predicción de respuesta a fármacos o combinaciones de fármacos. Esto es muy relevante, porque antes en oncohematología había muy pocos tratamientos y poco se podía hacer, no podías hacer predicciones de riesgo diferencial a diferentes tratamientos, pero ahora sí que empiezan a existir diversidades de fármacos y se están empezando a utilizar. Existen repositorios con diferentes tipos de datos, tanto de vida real como de ensayos clínicos, que nos hacen, por así decirlo, necesario una aproximación basada en datos que nos permita identificar si todos los pacientes se benefician de un tratamiento novedoso o al menos se benefician en el mismo grado, porque sabemos que pacientes de muy bajo riesgo con los tratamientos convencionales, pues por ejemplo, no tienen por qué beneficiarse mucho de un tratamiento novedoso, y al revés, los pacientes con un pronóstico malo con los tratamientos convencionales probablemente se beneficien mucho más que el paciente medio de un tratamiento novedoso, y para eso se necesita estratificar mucho mejor el riesgo y asociarlo también al tipo de terapia, porque asumimos que el riesgo no solo depende de la biología de la enfermedad, sino de los diferentes tratamientos que desarrollamos. Esto es particularmente importante ahora que estamos involucrados en una era de terapias específicas que van dirigidas contra proteínas particulares de los tumores, lo cual obviamente hace pensar que tener en cuenta la información molecular sobre esas proteínas, sobre los genes que las codifican y sobre las vías de señalización implicadas en la regulación genómica de esas vías de señalización probablemente, y en efecto lo es, nos dan información sobre cómo los fármacos responden mejor o peor en uno u otro paciente. Por lo tanto, es una herramienta para conseguir la tan ansiada medicina de precisión o personalizada. Y todo esto nos lleva un poco a introducir el término de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un término que está muy de boga en este momento y todo el mundo ha escuchado hablar de ello. Probablemente si no lo habían hecho en los últimos años, ahora con el surgimiento de aplicaciones como ChatGPT, pues todo el mundo está familiarizado con el término. La inteligencia artificial es un campo muy diverso
y obviamente se escapa del objetivo de una presentación como esta meternos en gran detalle sobre los diferentes tipos de inteligencia artificial que existen, pero en general lo que intentamos es enseñarle a las máquinas a razonar y a aprender. Y eso lo hacemos intentando simular las actividades cognitivas humanas como el aprendizaje y la solución de problemas. Y por lo tanto, este tipo de herramientas lo que nos permiten es inferir patrones en datos, en este caso datos médicos, y buscar esos patrones en nuevos pacientes. Entonces, podemos hablar de que el campo más grande de la inteligencia artificial es el aprendizaje automático, o por su nombre en inglés, Machine Learning. El aprendizaje automático se centra en el desarrollo de los algoritmos concretos para enseñarle a las máquinas a aprender procesos relacionados con la predicción de cosas que nosotros necesitamos desde un punto de vista de investigación, bien sea en el campo de la medicina, bien sea en un campo totalmente diferente. Y entonces, en el aprendizaje automático, las máquinas aprenden sin la necesidad de una intervención humana, ¿vale? Eso es muy importante y es lo que le diferencia de la mayoría de las herramientas de estadística tradicional, donde existe una intervención muy intensa por parte de los seres humanos a la hora de seleccionar variables, ajustar el peso de las variables, etcétera, etcétera. En este caso, no se produce una intervención humana, o al menos no a tal nivel como se produce con la estadística tradicional. Y dentro de este campo existen tres áreas principales: el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje por refuerzo autónomo. En el aprendizaje no supervisado intentamos que las máquinas identifiquen patrones latentes en nuestros datos. Es decir, se puede utilizar en las situaciones en las que tenemos una serie de conjuntos de datos y queremos explotar esos datos para ver si existen clústeres de pacientes con características diferentes, que bien sean por su forma de presentación, bien sea por su pronóstico, bien sea por una respuesta diferencial a un tratamiento. Y entonces, en el aprendizaje no supervisado, el algoritmo lo que busca es si existen en efecto estos clústeres, estas variables latentes, nos las identifica y luego nosotros somos capaces de correlacionarlos con eventos clínicos de interés. En el aprendizaje supervisado sí que sabemos lo que queremos predecir. Tenemos medida una variable que puede ser, por ejemplo, en el caso de la oncomatología, la respuesta a un tumor, la supervivencia global, la PFS, o el hecho de clasificar al paciente en un grupo o en otro, como puede ser pacientes con un tipo de linfoma u otro tipo de linfoma. Y entonces lo que queremos es precisamente, con muchos datos, predecir ese outcome, ¿no? Esa solución de regresión, si es una variable cuantitativa, o clasificación, si es una variable cualitativa. Y para ello utilizamos herramientas de inteligencia artificial que toman la ventaja de que ya sabemos lo que queremos clasificar. Y en el último de los grupos, el aprendizaje por refuerzo autónomo, al algoritmo se le da un tipo de refuerzo positivo o negativo en función de la precisión de sus predicciones, de tal manera que van afinando a lo largo del tiempo y son muy interesantes, sobre todo para enseñarle a las máquinas a aprender en situaciones en las que carecen de todo el conjunto de datos para realizar las predicciones. Esto probablemente en oncohematología no sea de tanto interés a corto plazo y de hecho nosotros nos enfocamos mucho más en las aplicaciones del aprendizaje supervisado y no supervisado que en lo relativo al aprendizaje por refuerzo autónomo, que probablemente necesitemos diferentes fuentes de datos para poder meternos en ese campo. En efecto, la aplicación de todas estas herramientas de inteligencia artificial ha llevado al desarrollo de algoritmos y de herramientas que estamos utilizando en el día a día, como puede ser DALL-E para la generación de imágenes o ChatGPT para el procesamiento del lenguaje natural, que nos sorprenden por su capacidad de simular de una forma muy rápida y casi automática la capacidad de un ser humano, o incluso en algunos casos superarla con creces, ¿no? Pero en el fondo esto no deja de ser un ejemplo de un uso muy perfeccionado de la inteligencia artificial en dominios no médicos. En el campo de la medicina
estamos aún muy lejos de llegar a una solución que se asemeje, aunque podemos tomar el ejemplo e intentar adaptarlo para optimizar procesos. Nosotros estamos por ahora trabajando con modelos de inteligencia artificial que tienen un grado de abstracción bastante bajo, es decir, sabemos con qué tipo de variables están trabajando, sabemos que somos perfectamente conscientes de por qué en muchos casos el algoritmo toma ciertas decisiones, aunque lo hace con mejor precisión que lo que nosotros podemos predecir como seres humanos. Entendemos vagamente por qué llega a esas conclusiones. Sabemos que los neutrófilos bajos siempre se asocian a mayor mortalidad en un displásico, que los blastos altos también se asocian a peor pronóstico. Sin embargo, no estamos hablando de una inteligencia artificial muy interoperable que podamos aplicar, pues, por ejemplo, el mismo sistema a diferentes situaciones médicas. Y en el fondo, además, desarrollamos algoritmos para fines muy concretos en neoplasias concretas y en condiciones clínicas concretas. No es lo mismo desarrollar, por ejemplo, un modelo de pronóstico o de predicción de riesgo en un paciente con una neoplasia particular al momento del diagnóstico que una situación de recaída. Y además, en general, nos estamos centrando en la neoplasia, cuando a los pacientes les pueden pasar muchas más cosas, dado que tienen muchas más comorbilidades y los organismos son muy complejos. ¿A dónde quiero ir con esto? Que las soluciones con las que estamos trabajando ahora mismo son de optimización de procesos médicos. No pretenden ni de lejos emular la actividad de un médico, y dudo que jamás sean capaces de sustituirlo, porque el proceso médico es un sistema que en inteligencia artificial se define como IA completo o IA duro, AI hard, que quiere decir que es computacionalmente intractable, y eso implica que nosotros lo que tenemos que aprender es a sacar el máximo partido de las herramientas de optimización para poder tomar decisiones basadas en datos y no solo en experiencia para nuestros pacientes, de tal manera que el médico del futuro estará tomando decisiones sobre qué tratamiento administrar, qué toxicidades prevenir, qué intervenciones hacer sobre un paciente en particular en base a la aplicación de diferentes herramientas de optimización que hagan que minimicemos los errores, que maximicemos el beneficio para el paciente, que reduzcamos la aparición de complicaciones y que prevengamos muchos procesos infecciosos intercurrentes que con frecuencia pues, causan problemas muy graves o incluso la muerte a pacientes con este tipo de patologías. Todo este desarrollo de la inteligencia artificial necesita pues, muchos cambios estructurales en la forma en la que generamos los datos y en el uso que le damos a los datos para poder sacarles el máximo partido desde un punto de vista sanitario. El primero de los campos que necesita cambiar es la generación de datos. Necesitamos ser capaces de compartir datos, de estructurar la información de los pacientes y generar bases de datos confiables, para que podamos generar unas predicciones extrapolables a nuestros pacientes. Muchas veces las bases de datos tienen que estar adaptadas a nuestro contexto y eso quiere decir que a veces puede ser necesario que cooperen diferentes algoritmos de inteligencia artificial en diferentes regiones geográficas que por sus características sanitarias, de organización sanitaria, pues no tienen por qué dar la misma precisión. Otro de los aspectos reseñables es la necesidad de reducir los sesgos que incluimos en los modelos de inteligencia artificial, y eso implica la necesidad pues, de supervisión por médicos expertos en el campo, por estadísticos. Es decir, se necesita mucha cooperación para identificar estos sesgos de forma precoz y evitar pues, incurrir en temas relacionados con la desigualdad en el acceso o en la predicción de las herramientas de inteligencia artificial. También es importante y probablemente trascendental profundizar en el tema de la explicabilidad. Necesitamos inteligencia artificial explicable porque, en el fondo, a la hora de tomar una decisión en base a una predicción o varias predicciones de herramientas basadas en inteligencia artificial, necesitamos también explicarle al paciente por qué se toma esa decisión. Muy poca gente creo que confiaría en la predicción de un algoritmo de inteligencia artificial que su médico no es capaz de interpretar. Y esto sí que es un problema que tiene la IA, que es el efecto de caja negra, de black box, en el que nosotros no somos capaces de trazar el motivo exacto por el que el algoritmo
toma una decisión sobre un paciente, y esto va a ser tanto mayor cuanto mayor sea la abstracción. Por ejemplo, si trabajamos con datos clínicos en donde es evidente que el paciente está muy malito, pues es obvio que podemos confiar en una predicción mala, de mal pronóstico de una herramienta de inteligencia artificial, pero si trabajamos, por ejemplo, con un dato de una biopsia, del análisis automatizado de una imagen o de biopsia o de una imagen radiológica, esto es mucho más abstracto y por lo tanto más difícilmente interpretable por parte de un médico y necesita pues una mayor explicabilidad, y eso es uno de los retos que tiene la inteligencia artificial. No solo que sea validada, que su uso sea externalizado, por así decirlo, que se haya validado en diferentes cohortes de diferentes entornos médicos con diferentes pacientes, incluso en diferentes localizaciones geográficas y en diferentes contextos históricos, sino también que podamos explicar el motivo por el que se está tomando esa decisión, y de tal manera que afiance la confianza del facultativo y del paciente en una decisión médica guiada por un procesamiento de datos. Uno de los puntos importantes que tiene que ver con la evolución de la implantación de la inteligencia artificial en los procesos médicos está relacionada con el diagnóstico. La mejora de las herramientas diagnósticas, radiológicas, basadas en imagen histológica, citometría de flujo o genómica, probablemente con toda seguridad se va a ver modificada por la interpretación de esos datos con herramientas de inteligencia artificial. Y existe ya un trabajo por parte, en este caso, de la FDA en Estados Unidos para incorporar a todos los stakeholders, a todas las partes implicadas en el desarrollo de estos procesos de apoyo al diagnóstico, de todas estas herramientas que pueden bien ser computacionales o bien ser instrumentos de laboratorio, para optimizar su uso con herramientas de inteligencia artificial. Y estos trabajos van orientados a la implementación de herramientas que sean útiles, que se puedan optimizar de forma eficiente, pero también de forma confiable y segura para los pacientes. No obstante, es cierto que la mayoría de este tipo de diseños en este momento están pensados para especialidades que son data intensive, o sea, que tienen, por su naturaleza, tienden a generar muchos datos, como puede ser la radiología o la histología, ¿no? El análisis de imagen de biopsias. Sin embargo, es cierto que el siguiente horizonte va a tener mucho que ver con cómo estas variables radiológicas, histológicas o genómicas condicionan la selección de un tratamiento óptimo para los pacientes, y eso implicará que tengamos que mejorar el diseño de los ensayos clínicos, enriquecerlos con herramientas de inteligencia artificial y también tal vez analizar los outcomes de los ensayos clínicos en base a herramientas de inteligencia artificial. Y eso es un tanto disruptivo para el concepto actual de cómo se desarrolla un fármaco, en el que tú básicamente haces un ensayo clínico comparando un tratamiento novedoso con respecto al gold estándar, y si demuestras un beneficio, pues habitualmente se financia en ese grupo, en el grupo completo de pacientes, la alternativa terapéutica, el fármaco que tú estás proponiendo como nuevo y más efectivo. Sin embargo, la inteligencia artificial viene a reconocer que no todos los fármacos funcionan igual en los diferentes contextos y en los diferentes pacientes, de tal manera que el gold standard clásico puede ser muy efectivo en un 30 o 40% de pacientes que podemos llegar a identificar, y el nuevo fármaco funciona mejor en el otro grupo de pacientes. Y eso solo se puede saber a través de un estudio post-hoc. Los estudios post-hoc habitualmente no son considerados aptos para la financiación de fármacos, pero sí que ya empieza a haber corrientes de pensamiento que dicen que en efecto hay que cambiar esa percepción por parte de las agencias regulatorias y hay que desarrollar buenas prácticas clínicas, o un código de buenas prácticas no clínicas sino de análisis en este caso, que permitan que se exploten esos datos de una forma fiable y segura, de tal manera que podamos llegar también a aprobar fármacos en grupos de pacientes identificados por una herramienta de inteligencia artificial en base a la evolución de sus pacientes con los diferentes tratamientos estudiados dentro del contexto de un ensayo clínico. Y por lo tanto esto va a requerir mucho debate, un debate y una colaboración muy intensa entre los facultativos, los pacientes también, la industria
y obviamente las agencias regulatorias que se encargan de decidir si un fármaco o no se aprueba en una indicación en concreto. Y no podemos pasar por alto un punto que me parece de una trascendencia vital, que es el relacionado con la formación del personal médico en temas de inteligencia artificial y en general uso de herramientas digitales. Estamos hablando de que nos dirigimos hacia un horizonte que va a implementar de forma acelerada y probablemente a una escala logarítmica herramientas basadas en inteligencia artificial, pero convivimos en un contexto en el que este tipo de formación no existe en las facultades de medicina, no está pensada durante la formación de los residentes y apenas existen recursos para los facultativos para formarse de una forma accesible en estos sistemas. Y esto implica que obviamente cuando los vayan a utilizar no van a ser capaces en gran medida de velar por un uso seguro y confiable y mucho menos por generar nuevas herramientas de inteligencia artificial para solventar problemas clínicos que detectan en su práctica habitual. Por lo tanto, es esencial que cooperemos en los diferentes ámbitos en los que estemos involucrados para dar más formación en los campos médicos a la relación que existe entre la inteligencia artificial y la medicina, qué puntos de encuentro existen, cómo puede incrementar y optimizar la manera en la que tomamos decisiones diariamente, los sesgos, saber identificarlos. Existe una multitud de conceptos que cuando uno se enfrenta inicialmente a esta compleja metodología, pues encuentra como una barrera grande que sin una formación reglada pues es difícil que pueda alcanzar los objetivos que buenamente un experto en inteligencia artificial podría, ¿no? Y eso implica que también necesitamos, al amparo de las sociedades científicas, generar recursos formativos para los especialistas que tengan un alto interés por la inteligencia artificial, de tal manera que ellos también puedan en el futuro ser partícipes de este cambio que forzosamente nos vendrá impuesto, al igual que nos vino la historia clínica electrónica en su momento, y nadie piensa en volver a hacer historia clínica en papel. En conclusión, a lo largo de esta conversación hemos tocado los principales temas candentes en la implementación médica de la inteligencia artificial y empezamos a ver también ejemplos de cómo se está utilizando o se puede utilizar ya para optimizar el manejo de los pacientes oncohematológicos y cuáles son los horizontes futuros de aplicabilidad, pero también las limitaciones que tenemos que intentar solventar de forma colectiva. Y creo que si de algo sirve esta charla, tiene que ser para intentar generar el interés de todos los facultativos interesados en las herramientas digitales y sobre todo de las personas más jóvenes, que son las que tienen pues mucha más flexibilidad para adaptarse a esta revolución tecnológica que está llena de posibilidades pero también llena de retos y que colectivamente tenemos que saber afrontar a lo largo de los próximos años. Esta es una revolución que viene para quedarse, al igual que en otros campos de la sociedad. En la medicina probablemente vaya un poco más lenta por temas de regulación, pero obviamente se va a acabar imponiendo y necesitamos tomar el máximo partido de ella en el menor tiempo posible.